buenos días a todos. En nombre de los socios de PwC Interaméricas, en nombre propio, en nombre del equipo organizador, queremos darle la cordial bienvenida a este nuevo evento de PwC Academy, donde intentaremos repasar con todos ustedes la temática relativa a las ganancias de capital y reestructuración empresarial en la región, las tendencias que estamos observando en la actualidad. ¿Por qué este tema? Definitivamente nosotros estamos en medio de una vorágine de cambios a nivel mundial donde las organizaciones de una u otra manera están mirando hacia las eficiencias, de una u otra manera están mirando en la forma como pueden acometer los negocios de la manera más práctica posible, y definitivamente nuestra región no deja de estar en el ojo de estos procesos, habida cuenta de la gran cantidad de inversiones que están desarrolladas en cada uno de nuestros países y la necesidad que tienen las organizaciones de buscar ese crecimiento formal. Del otro lado, tenemos grandes cambios en las legislaciones. Nosotros nos estamos enfrentando en la actualidad con elementos tan complejos como Pilar 2, situaciones que ya están previendo afectaciones marcadas en cada uno de nuestros países, y definitivamente es un objetivo primario de PwC en sus gestiones dentro de PwC Academy poder compartir con nuestros clientes, con nuestros amigos, con nuestros stakeholders, entender un poco cómo podemos hacer más eficiente el conocimiento y poder entender cómo se está moviendo la dinámica de las ganancias de capital en la región. Dicho esto, vamos a desarrollar esta temática de la mano de nuestro socio Randall Oquendo, que está sentado en Costa Rica, de Alexander Kader, director de nuestra práctica de servicios legales y fiscales en El Salvador, Jorge Zamora, gerente de servicios legales en PwC Panamá, y mi persona, con quien pues intentaremos intercambiar las ideas, intentaremos intercambiar los comentarios y estos elementos que han estado ocurriendo o que han estado dándose en cada uno de nuestros países con la finalidad de poder ilustrar en cierta forma los caminos que se pueden seguir y coadyuvar a cada una de sus organizaciones en la toma de decisiones. Jorge, te cedo la palabra. Muchas gracias, señor Barrios. Buenos días a todos. Es un gusto estar conversando este día nuevamente con ustedes sobre este tema. No sé si tuvieron la oportunidad de participar en la versión original de esta charla que realizamos en 2022 y con la cual tuvimos mucho éxito, mucha participación, y traemos este día una actualización de esa charla. Es decir, tenemos este día los elementos nuevos, si ha cambiado algo, podremos ver que hay muchas cosas que no han cambiado, podremos ver que hay cosas que se mantienen igual de alguna manera, existen ajustes al procedimiento que tal vez no directamente afectan el tema de ganancia de capital o las reestructuraciones, pero sí en cuanto a las reglas que rigen ese procedimiento. Entonces es muy importante verificar qué es lo que ha ido cambiando, si las reglas que rigen ese procedimiento en cuanto al proceso formal han cambiado, tiene un impacto significativo definitivamente dentro del procedimiento. En esa oportunidad, en 2022, conversamos sobre temas muy similares, pero la idea es ir verificando qué de esos temas se mantienen o qué de esos temas han tenido algún cambio importante, hablando primero sobre la situación actual y después pasaremos a un conversatorio en el que tendremos un poco más de dinámica en cuanto a la participación.
Entonces, ¿cuál es la situación actual? Quizás primero hacer un pequeño paréntesis en el sentido que este día brindamos una guía ejemplificativa. Digamos, no es un criterio sobre la normativa, no es algo que hay que llevarse como la palabra final sobre la normativa, pero sí brindamos esta guía ejemplificativa para sentar las bases de esta conversación. Como lo mencionaba, este es un repaso de lo que conversamos en 2022, algunos cambios que hayan ocurrido a la fecha, y todo esto también con las miras de la inminente llegada de Pilar 2, con la cual los diferentes grupos internacionales están ya obligados a ver si sus estructuras cumplen con los requerimientos, cuál es la mejor manera de prepararse, de buscar la eficiencia fiscal en el marco de esta revolución realmente tributaria que ocurre en este momento. Veo un comentario que dicen que no nos escuchan, no sé, me parece que sí me escuchan, el equipo me confirmará, pero entiendo que sí. Sí, sí, sí. Sí, Sí, acá te hay estamos audio. escuchando. Excelente. ¿Qué tenemos también en esta oportunidad? Tenemos mayor acceso a la información. Si vemos, por ejemplo, hace 2 años ya teníamos muchos procedimientos que se realizaban en línea, pero ahora definitivamente tenemos un contexto en el que los procedimientos de verdad ahora se realizan en línea y en las diferentes jurisdicciones hemos podido ver alcances que se han podido ir realizando considerando ese cross-check de información. Por ejemplo, está la autoridad tributaria, la autoridad de aduana, de repente el gobierno central intercambian información entre ellos y con diferentes autoridades en otras jurisdicciones. En Panamá lo vemos muy seguido, que jurisdicciones, otras administraciones tributarias en otras jurisdicciones hacen uso de los intercambios de información. Entonces, esa digitalización de los procedimientos tributarios definitivamente es algo que nos hace reevaluar cómo estamos aplicando la información, cómo estamos observando la información que tenemos en cuanto a las reestructuraciones empresariales para determinar cómo reaccionar ante estos sucesos. Definitivamente mayor tecnología por parte de la administración tributaria y eso solo va a aumentar. Han existido ajustes en las regulaciones, como veremos un poco más adelante, en comparación a cambios de 2022. Y lo que sí podemos adelantar es que estamos viendo impulsos por parte de los grupos multinacionales para hacer una cadena de mando más simplificada. Hemos podido ver que grupos multinacionales, antes de abrir una sucursal, antes de abrir una nueva entidad, tienen que pasar por una serie de procesos muy rigurosos para obtener autorizaciones del corporativo para de verdad poder generar esa entidad extra, porque el seguimiento actual o la tendencia actual es a simplificar esa cadena de mando. Entonces, no quieren ya los grupos corporativos diferentes entidades, una entidad nueva, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Si lo que estamos buscando es la simplificación. Habiendo sentado esta base, podemos hablar un poco sobre la tasa aplicable. Esto es algo que se mantiene. No hemos visto muchos cambios con relación a las tasas aplicables. Sí podemos ver algunos cambios en cómo, quizás en criterios de cómo se aplican esas tasas. Pero la idea va por ese sentido, digamos, mantener las tasas. Ahora, estas tasas es muy importante tomar en cuenta que aquí se involucran diferentes elementos. Puede ser la venta de un negocio en marcha, la disposición de activos de una entidad. De repente hay transacciones en las que es mejor traspasar los activos que realizar una venta de acciones. Pueden ser también las tasas que se aplican para venta de inmuebles. A veces tenemos casos en los que realmente lo que vale la pena dentro de una entidad es el inmueble, entonces hay que de repente hacer una decisión, de repente transferirlo de alguna manera para aliviar la carga fiscal, manteniéndose siempre dentro de la normativa. Entonces, tomar en cuenta que estos porcentajes que vemos arriba incorporan todos esos elementos. También la venta de un negocio en marcha, que en algunas ocasiones puede ser algo bastante atractivo, tomando en cuenta el renombre que puede tener ciertas marcas o ciertos negocios. Pero entrando a lo que más vemos en la práctica, en nuestra práctica como una firma multinacional, vemos que ya tiene audio, señor Randall. Entonces, vemos que se graba la disposición de venta de acciones. Normalmente cuando se hace esta reestructuración de grupos multinacionales, lo primero que vemos es que se mueve una holding en Holanda, se mueve una holding en España,
se mueve alguna holding de repente en algún país de baja o nula tributación. ¿Y cuáles son los impactos? Lo primero que pregunta el corporativo, ¿cuál es el impacto que tenemos del lado de Panamá? ¿Cuál es el impacto que tenemos del lado de Guatemala, Honduras, República Dominicana? ¿Tengo que pagar impuestos por esa holding que estoy moviendo en Holanda, que tenga alguna subsidiaria pequeña o grande en muchos casos en la región? Entonces, esta es una pregunta que hay que analizar antes de entrar al detalle, porque si ya lo realizamos después, puede ser que estemos muy tarde con las explicaciones fiscales o muy tarde para minorar o aliviar la carga fiscal en el contexto de lo que brinda la normativa. Entonces, ¿qué tenemos? En el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, la idea que se ha planteado es que no está expresamente regulado la disposición indirecta de acciones. Digamos, cuando yo muevo esa holding en Holanda, que tiene 5 entidades abajo y al final está una entidad en República Dominicana o en El Salvador o en Honduras, en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador no está expresamente regulado. En el caso de Nicaragua entramos ya a un área gris. No expresamente, pero podría estar sujeta de acuerdo con cierta experiencia que se ha tenido. En Costa Rica tenemos el caso también de que pues, no expresamente regulado, pero podría estar sujeta de acuerdo a ciertos criterios que se han visto en la práctica por parte de la administración tributaria. Pueden ver que cuando ya termina el proceso administrativo y pasamos al lado judicial, de repente tenemos otro criterio. Entonces vemos un área gris que al no estar completamente desarrollado dentro de la normativa genera bastantes dudas y entonces ya tenemos que entrar en el detalle. ¿Cuáles pueden ser estas recomendaciones? Puede ser documentar la transacción, como vamos a ver un poco más adelante, quizás preparar un defense file para estar un poco más preparado. En Panamá y en República Dominicana la expectativa es que sí graban esta disposición indirecta de acciones. Cuando yo vendo, se mueve una holding arriba y está la entidad en Panamá abajo, sí tenemos esa noción de que sí está regulado, existe un procedimiento y el procedimiento se utiliza. Muchas veces nos preguntan, ¿y qué tanto se utiliza este procedimiento? ¿Qué tanto de verdad busca la autoridad ir a encontrar esa verdad sobre la transacción? Sí lo hacen, sí lo buscan y sí está contemplado dentro de la normativa. Pero claro, pueden existir excepciones. En caso de no existir ganancia, reorganizaciones dentro de zonas libres, incluso valores emitidos por el Estado, para que tengan una idea de que siempre pueden existir excepciones dentro de este lado. Y en el caso de Nicaragua tenemos algunos sectores, dependiendo de las partes involucradas. En Costa Rica volvemos a los valores emitidos por el Estado, que realmente el caso de los valores emitidos por el Estado es algo que se puede ver casi que en todas las jurisdicciones. Entonces, obviamente eso es algo que siempre se toma en cuenta. Tiene que ver con la facilidad que requieren este tipo de instrumentos. En Panamá tenemos excepciones en caso de no existir ganancia y, como vamos a ver un poco más adelante, un tratamiento especial para regímenes fiscales especiales. En República Dominicana tenemos la posibilidad de no grabar ciertas reestructuraciones, pero con la novedad de que de 2022 en adelante se incluyó una limitación de aplicabilidad de la neutralidad fiscal. Es decir, existía esta posibilidad de aplicar neutralidad fiscal, pero eso se ha visto limitado por ciertas normativas que ha ocurrido en República Dominicana en el año 2022 y que lo tomamos en cuenta como algo nuevo en esta ocasión. En otras jurisdicciones como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, no vemos unos cambios significativos. Me pregunto si tenemos esa información de Colombia y Perú. No en esta oportunidad para esta charla, pero definitivamente lo podemos obtener. Si nos escriben un correo, los correos que tenemos al final de la charla, con gusto nosotros siempre hablamos con nuestras contrapartes en Colombia, en Perú, y sin duda tenemos esta información. Si tenemos algún cambio en Panamá, no específicamente en cuanto a este tema, pero sí tenemos un hito en Panamá, que es la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Tributario, que marca una diferencia definitiva en cuanto a lo que existía antes y lo que existe ahora, en cuanto a principios que se encuentran en la normativa, plazos de prescripción, de repente consultas que se realizan a la administración tributaria. Es algo muy interesante porque ya este procedimiento se encuentra regulado un poco más. Y si bien no es un cambio que tenga que ver específicamente con las reestructuraciones empresariales, sí estos procedimientos administrativos vienen a tener incidencia en todos los procedimientos de la administración tributaria y definitivamente este es uno de esos elementos en los que se ve afectado y en los que existen cambios. ¿Cuáles son los esquemas más comunes? Aquí no tenemos muchos cambios. Por ejemplo, tenemos fusión y venta de acciones directas e indirectas en Guatemala,
fusión y venta de acciones, y mucho de esto puede venir dado por fusiones de holdings en el exterior, por consolidación de grupos, por ventas entre grupos multinacionales muy grandes que pueden tener incidencias en la región. En Nicaragua también fusión y venta de acciones, algunas reglas especiales sobre la reorganización, eso se han ido aplicando también actualmente. En Costa Rica tenemos un esquema común que es aplicar la definición de reorganización empresarial, de nuevo para buscar una especie de alivio fiscal. En Panamá, fusión, escisión, redomicilio también de entidades hemos visto bastante. Esto de cara a la implementación del Pilar 2, las entidades están buscando, los grupos multinacionales están buscando esa modificación de sus estructuras para llegar a una estructura que sea más coherente con la implementación de Pilar 2, que es algo que ya, si son parte de un grupo multinacional, el corporativo les debe haber comenzado a compartir esa información para estar muy en línea con los cambios que se vienen y con las implicaciones o no que pueden haber en sus jurisdicciones, considerando que las jurisdicciones en la región no han emitido un pronunciamiento formal sobre Pilar 2. Entonces, al no haber un pronunciamiento formal, aplican las reglas que pueden existir en otras jurisdicciones desde el lado de ellos, obviamente. Del lado local, no, pero solo del lado de ellos. Entonces, eso lleva a realizar una verdadera simplificación por medio de fusiones, escisiones, el redomicilio, también la aplicación de convenios de doble imposición en el caso de Panamá, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana. Esa aplicación de convenios tiene una incidencia muy importante. En República Dominicana, lo mismo, fusiones, escisiones, venta de activos netos, venta de activos de capital. Ahora, en cuanto al tipo de renta, tenemos una homogeneidad en la región y si vemos que la tendencia es territorial, definitivamente se ha consolidado de esa manera, pero sí tenemos ajustes. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, la eliminación de algunas excepciones al principio de territorialidad que ocurrieron en 2024. Esto quiere decir sacar algunas excepciones que habían al principio de territorialidad para atrapar rentas que se generan en el extranjero, se eliminan y se ve una verdadera consolidación hacia el principio de territorialidad. En el caso de Nicaragua, también territorial, pero ahora sí con transacciones que son realizadas en el exterior con incidencia en Nicaragua. Entonces aquí sí está buscando atrapar esas transacciones. En Costa Rica territorial, Panamá territorial, con excepciones muy leves, República Dominicana también territorial. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia reciente? ¿Cuáles han sido esos sectores en los que hemos visto mayor movimiento? Tenemos en Guatemala telecomunicaciones y van a poder ver en casi cada una de las jurisdicciones la referencia a telecomunicaciones tiene que ver con un cambio muy importante que existió el año pasado en el sector de telecomunicaciones, una adquisición muy importante. También en el sector de energía, en el sector financiero, en el sector de pensiones, en el caso de El Salvador, en el sector lácteo en Nicaragua, en manufactura y en la industria médica en Costa Rica, en el sector farmacéutico en Panamá, que también intuyo que ese cambio farmacéutico debe haber sido también muy importante en las diferentes jurisdicciones, y en el caso de República Dominicana, una tendencia mayor a zonas francas, temas de combustible, temas de gas licuado de petróleo. Han sido cambios muy relevantes y que se deben tomar en cuenta para entender cuáles han sido esos cambios más importantes en la región. Ahora, en cuanto a la responsabilidad solidaria, tenemos diferentes esquemas. Por ejemplo, en Guatemala tenemos sí, pero la aplicación es restringida. En Honduras sí, en El Salvador tenemos una idea de que no. En Nicaragua sí, junto con la entidad emisora y la compradora de esos activos. En Costa Rica sí, Panamá sí, República Dominicana sí. Entonces, la idea es que cuando se nos consultan sobre esos temas, sobre si existe una responsabilidad solidaria, hay que buscar muy en detalle y ver de una manera muy despacio cuáles podrían ser esas implicaciones, porque definitivamente pueden existir responsabilidad solidaria, es algo que debe tomar en cuenta tanto el vendedor como el comprador, como la entidad que se encuentre en la jurisdicción. La prescripción, tenemos una línea bastante cercana, 4 o 5 años, 3 a 5 años, 4 y 6, de 4 hasta 10 años en Costa Rica, 3 y 5 años en Panamá. En República Dominicana también tenemos este escenario de 3 y 5 años, tomando en cuenta siempre que sean transacciones que se hayan reportado a las diferentes administraciones tributarias.
tengo que reportar a la administración tributaria esas transacciones de ventas indirectas de acciones, estas reestructuraciones de mi grupo empresarial. Tenemos diferentes posiciones. Por ejemplo, podemos ver sí en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, y podemos ver un no, pero con ciertas salvaguardas muy importantes. Por ejemplo, no, pero la autoridad tributaria me invita, si se da cuenta de estos cambios, puede realizar una invitación para una reunión conciliatoria para indagar, para conocer un poco más de qué ha sido esta transacción, y tiene que ver mucho con lo que vamos a conversar más adelante sobre el defense file, porque si me llaman a una reunión conciliatoria, si me llaman a conversar, yo tengo que llevar mi defense file. No me pueden agarrar con una idea de que yo no conozco, tal vez tengo que buscar más información, tengo que estar 100% preparado para este tipo de reuniones. En Honduras no reporte, pero sí tengo que declararlo. En El Salvador no reporte, también, pero sí tengo que realizar ciertos ajustes. Porque muchas veces la consulta es, ¿existe incidencia? Sí. ¿Hay que realizar algún reporte? No. Pero la información hay que incluirla dentro de algún tipo de declaración. Puede ser declaración de beneficiarios finales, puede ser una declaración ante algún municipio de repente, puede ser alguna declaración en temas de precios de transferencia, pueden existir diferentes implicaciones. ¿Existe algún tratamiento diferente en el caso de regímenes fiscales especiales? La tendencia es que no, pero existen excepciones, como el caso de Nicaragua y el de Panamá, que puede existir un tratamiento diferente o una obligación de reporte diferente. Y finalmente, en esta primera sección, tenemos las reglas de asignación a la jurisdicción por venta indirecta. ¿Qué es esto de reglas de asignación? Esto es, si la holding se va a mover por 100 millones, una transacción total, existe alguna regla para decir, bueno, de esos 100 millones, una porción se debe alocar a Guatemala, una porción se debe alocar a Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Lo que se ha visto más recientemente es que no existen reglas de asignación por esa venta indirecta, por ese movimiento que hicieron en el extranjero, de esa holding que está en Holanda. En el caso de estas jurisdicciones, no vemos que exista una regla que me lleve a atribuir cierto porcentaje o cierto valor de esas transacciones en estas primeras 4 jurisdicciones. En el caso de Costa Rica, no, pero existen reservas y recomendaciones. Recomendaciones de cómo documentar la transacción, existen reservas sobre si implica o no, podría ser de repente un área gris. Entonces, por eso es muy importante estar muy cercano con los asesores para conocer cuál es esa recomendación, cuáles son esas reservas que se pueden realizar. En el caso de Panamá, sí existe una fórmula, la normativa es muy clara en cuanto a cuál es el procedimiento que se debe seguir. En República Dominicana también existe un procedimiento que se debe seguir, entonces podemos ver escenarios completamente diferentes entre diferentes jurisdicciones. Aplicación del principio de sustancia sobre forma. ¿Qué es esto de aplicación del principio de sustancia sobre forma? Esto es lo que realmente está ocurriendo, puede pesar más que lo que yo digo que está ocurriendo de manera documental o en mis declaraciones a la administración tributaria. Digamos, los documentos mencionan que es una transacción en la que no se generó ganancia, pero si la administración tributaria expande y busca más información, por ejemplo, trata de ubicar si en otra jurisdicción se registró una ganancia. De repente en otra jurisdicción el contribuyente reportó esa transacción y es una transacción en la que evidentemente existió ganancia. Entonces la administración puede decir, bueno, la sustancia de esa transacción, los elementos de la transacción, los pronunciamientos que se han realizado sobre esta transacción en el extranjero, las administraciones se pueden dar cuenta por pronunciamientos en medios de comunicación, pronunciamientos en diferentes redes sociales, incluso de transacciones que han ocurrido en el extranjero, pueden decir, la sustancia de esa transacción me lleva a considerar que la forma no es correcta. Entonces, aplico este principio, todas las jurisdicciones dicen que sí. De alguna manera existe una reflexión dentro de la normativa, dentro de la jurisprudencia, dentro de la doctrina, dentro de pronunciamientos formales que ha realizado la administración tributaria, que me dejan saber que existe la posibilidad que la administración aplique ese criterio. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque yo puedo documentar la transacción de la mejor manera posible, pero si la sustancia me dice algo diferente, entonces estoy ante un escenario completamente diferente.
Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta? Lo que conversábamos anteriormente, la digitalización. La administración tiene acceso a una cantidad importante de información. Realmente podríamos hacer el punto que la cantidad de información es tan grande que el reto del lado de la administración es cómo absorber esa información. Pero la información la tienen o la tendrán. Ese es el supuesto, de hecho, con el que podemos avanzar hacia el futuro. Pueden visualizar los cambios en el actuar tributario. En el caso de Guatemala, de manera muy interesante, pueden realizar visitas de campo para intentar comprender cuál es el alcance de la reestructuración. Honduras lo mismo, la digitalización de los procesos y la revisión de las organizaciones mercantiles. Pueden también tomar en cuenta la actualización de la nómina de accionistas en los diferentes formularios para el caso de El Salvador. En el caso de Nicaragua, se tiene que realizar algunas inscripciones de cambio en el registro público y en el registro de beneficiarios finales, que es algo que siempre vemos. Bueno, en alguna jurisdicción, ¿cuáles son los requerimientos formales? Y de repente, en mi jurisdicción tiene acceso a información, a intercambio de información, mi administración tributaria con la administración tributaria de esa otra jurisdicción, en la que hay que revelar más información. Y si la respuesta es sí, como lo será en la gran mayoría de casos, tenemos que asumir a priori que la administración tributaria tiene acceso a esa información. También en el caso de Costa Rica, obligación de actualizar los registros y también de los beneficiarios finales. En Panamá, definitivamente la digitalización de los procesos tributarios y el acceso a intercambio de información es un arma muy importante que utiliza la administración tributaria. Y en República Dominicana también tenemos la misma idea. Reorganizaciones dentro de un grupo pueden grabar. Digamos, con los cambios que mencionábamos anteriormente, con esa limitación que mencionábamos al principio, las reorganizaciones dentro de un mismo grupo puede existir la posibilidad de que graben y que es algo que en otras jurisdicciones se ha visto un poco limitado. Por ejemplo, las reorganizaciones dentro del mismo grupo empresarial podría estar limitado. En el caso de República Dominicana, tenemos esa salvaguarda que hay que tomar en cuenta. Habiendo señalado lo anterior, pasamos ahora a brindar las palabras a nuestro socio Francisco Barrio para que comience el aspecto del conversatorio. Gracias, Jorge. Acá invito a Alex y a Randall para que por favor estemos al aire. Fíjense, participantes, que uno de los temas más interesantes en esta discusión sobre los aspectos a considerar, y como bien indicaba Jorge, hoy día hay mucha información disponible, razón por la cual no es dable, no es recomendable el pensar que una transacción de este tipo no vaya a ser identificada. En nuestra región hemos tenido historias tan complejas como que después de una transacción vinieron a revisar y se dieron cuenta que habían dos transacciones previas. Entonces, claro, cuando nosotros estamos frente a un análisis de este tipo, nosotros no podemos partir de esta premisa de que no vamos a tener visibilidad de la transacción. Y comienzo entonces con la visibilidad de la transacción y lo previo a los procesos de reestructuración. Contigo, Randall, ¿cuáles son las cosas que principalmente estamos viendo del lado costarricense en cuanto a las reestructuraciones operativas? Buenos días, Francisco. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. La verdad que es una gran oportunidad de compartir con todos nuestros amigos y amigas de PwC el día de hoy estos temas que, como bien indicaba Francisco y Jorge, realmente son de gran actualidad en todas nuestras jurisdicciones. En el caso de Costa Rica es muy interesante, Francisco, porque antes del 1 de julio del 2019, Costa Rica no tenía una regla de reorganización corporativa, ¿verdad? Como lo tenemos en otros de nuestros países en PwC Interaméricas. Y Costa Rica tampoco grababa las ganancias de capital en todo momento, sino que era por excepción. Solo grabábamos las ganancias de capital cuando yo era habitual en una determinada actividad o cuando se trataba de un bien depreciable.
con el cambio que se incorpora mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, efectivamente se introduce en la Ley del Impuesto sobre la Renta un capítulo 11 que trata de las rentas de capital, mobiliarias y inmobiliarias, y las ganancias y pérdidas de capital, siendo que el artículo 27 quater trae una regla expresa sobre las reorganizaciones corporativas. Esa regla expresa básicamente reconoce dos principios muy importantes de los que hemos estado comentando y Jorge hablaba el día de hoy, que son el principio de neutralidad fiscal, número 1, y continuidad del negocio, siempre que haya un business purpose o una razón de negocio en esa transacción. Entonces, ¿qué está sucediendo en Costa Rica, Francisco? Resulta que cuando se aprueba la ley del impuesto sobre la renta y el reglamento a la ley del impuesto sobre la renta modificada dice, la administración tributaria emitirá una resolución para normar las reorganizaciones corporativas. 4 años después, lamentablemente, mi querido Francisco, estamos esperando esta resolución. ¿Qué ha pasado? Los criterios que estamos estudiando y que tenemos que revisar previo a cualquier transacción son los oficios que ha emitido la Dirección General de Tributación mediante consultas que han hecho expresamente los contribuyentes. En estas consultas encontramos distintos criterios o posiciones. Acá tal vez no quisiera, tú me dices cuánto tiempo tengo, pero vamos a ver. En estos oficios ha sido la Dirección General de Tributación en el análisis de casos concretos quien nos ha venido básicamente dando algunas señales de cómo se está o cómo se estaría aplicando la ley en una eventual actuación fiscalizadora, en una revisión, ¿verdad? Porque como bien decían mis colegas, no podemos como contribuyentes, por ejemplo, en el caso de las ventas indirectas, ver si catch me if you can, ¿verdad? Y bueno, si el fisco no se da cuenta, no pasa nada. Tenemos que partir que efectivamente el fisco podría eventualmente tener acceso a la información y en Costa Rica ahora es relativamente sencillo porque cualquier entidad jurídica tiene que presentar el registro de beneficiarios finales de accionistas. Entonces, todos los años o con cualquier cambio que suceda, hay que actualizar la información del UBO. Eso implica que el Estado costarricense sabe en qué momento hay un cambio de accionistas. Francisco, no sé si quieres que me No, detenga acá o ampliamos. no, justo aquí te iba a detener porque precisamente nosotros en nuestras regiones nos estamos moviendo hacia allá, razón por la cual existe un hecho cabal que es la evidencia certera y es una declaración jurada que se está haciendo en el sentido de quiénes son los beneficiarios finales. Entonces, ese es un caso que nos motiva a mirar con mucho detenimiento este tema y como bien indicas, estas experiencias recientes en Costa Rica nos están dando una guía del movimiento que está haciendo la administración. Ahora bien, desde mi lectura muy interesante la dinámica de no reglamentar e ir viendo caso por caso para intentar agarrar todos los elementos posibles, una actitud muy lógica de una administración tributaria para no dejar abierto el tema de interpretación. Gracias, Randall. Me voy contigo, Alex. En esta misma línea, ¿cómo estamos viendo el actuar de la administración tributaria en El Salvador? Y en ese mismo sentido, de las experiencias que hemos tenido en El Salvador, venta de negocio, venta de acciones, ¿hacia dónde se está moviendo el mercado? Gracias Francisco. Buenos días a todos. Pues realmente en El Salvador creo que ha existido un cambio a partir de este 2024, pero la tendencia realmente en El Salvador había venido por una venta de acciones
y también la evaluación si conviene o no una venta de activos. Pero antes ya de entrar en materia sobre esto, hay que tener en cuenta y quiero rescatar uno de los puntos que tú mencionabas, Francisco, sobre la evaluación previa. Y eso es algo que acá en El Salvador se da mucha importancia para la situación actual de cada una de las organizaciones que van a estar sujetas a una reestructuración corporativa. Porque lo que sí hemos visto mucho es eso, precisamente, que cuando ya se entra a una reestructuración corporativa, el fisco salvadoreño está muy al tanto de todos los cambios que suceden porque prácticamente hay mucha declaración o informes que se deben de presentar a la autoridad que evidencian un cambio de control o un cambio accionario o un cambio dentro de los accionistas, ya sea directos o indirectos, y eso hace que la autoridad fiscal ponga un foco de atención. Entonces, muchas veces, previo a realizar cualquier tipo de reestructuración corporativa, es importante primero entender cuál es la situación actual de la compañía, cuáles son los riesgos y si existen riesgos o gaps. Para eso, lo que hemos visto mucho es los famosos health check, no solo desde el punto de vista fiscal, sino que también desde el punto de vista legal, porque ahí se encuentran esos gaps que también van a ayudar a que la reestructuración corporativa que se ha planificado sea exitosa. Una vez dicho esto, y habiéndolo planificado de forma correcta y ejecutado en esa misma línea, es importante que en El Salvador, antes del 2024, nosotros teníamos si bien es cierto, una renta territorial, como bien lo mencionaba Jorge, pero teníamos una particularidad que teníamos ciertas excepciones al principio de regla territorial, y era precisamente en las rentas que se obtenían en el extranjero, en el cual había una vinculación ya sea por la nacionalidad o por la residencia. Y principalmente en el caso de las reestructuraciones corporativas, existía una peculiaridad que determinaba que si el riesgo de una transacción estaba ubicado o asumido en El Salvador, se consideraba que toda la transacción como si era sujeta a tributación en El Salvador. Eso abría un abanico de posibilidades para la autoridad fiscal porque era una área gris, porque el riesgo lo podíamos interpretar de una forma muy extensa, ¿verdad? Entonces, a partir de 2024, esto se simplifica de una gran manera porque en 2024 se realiza una reforma a la ley de impuestos sobre la renta y ya elimina todas las consideraciones especiales sobre la excepción a la regla de territorialidad. Y básicamente hoy estamos con que, por ejemplo, una transferencia indirecta de acciones no va a ser sujeta a tributación en El Salvador porque no existe esa excepciones a la regla de territorialidad. Pero quiero rescatar uno de los puntos que decía Randall, porque acá también en El Salvador, si bien es cierto, un cambio en la composición accionaria sí se notifica y sí debe de ajustarse año con año, pero solamente de mi accionista directo. Pero si nos vamos a ver que a nivel de AML, nosotros en El Salvador ya tenemos la obligación de también notificar quién es mi UBO. Entonces, al final, si hacemos esos cruces de información entre las autoridades fiscales, esa información al final puede ser sujeta por parte de la autoridad fiscal salvadoreña a saber que existió un cambio en mi UBO y eso genera una especie de revisión. Entonces, ya para volver a una de las preguntas iniciales creo que la respuesta a ver si es algo lo que conviene es acciones o activos. Tal vez de la experiencia vemos que lo más común es acciones, la venta de acciones, por lo mismo que mencionaba, de que hoy se ha simplificado eminentemente la renta territorial, pero dependerá mucho del grupo, de la compañía, si conviene más la venta de activos. Y dependiendo de ese análisis que se hace en los aspectos previos a la operación, se puede concluir. Sí, excelente, Alex. Y muy buena la anotación que hacías respecto del cambio en la norma, ¿no? Porque fue interesantísimo cuando lo vi, donde efectivamente pues ya pasan a no estar alcanzadas con el impuesto los rendimientos en el extranjero sobre inversiones. Un cambio interesante y quizás en ese contexto podemos movernos un poquito hacia las eventuales transferencias indirectas, ¿verdad?
como bien indicaba usted, que la incidencia en la transacción directa, pero ahora teníamos esta notificación de UBO que podría abrir el compás hacia una revisión. Randall igualmente hacía referencia al tema, pero pues si queremos tener una visión, un comentario muy corto, primero para ti, Randall, y luego para Alex. Si quisiéramos tener una visión muy corta de si efectivamente los sistemas de nuestra región se van a mover formalmente hacia exigir impuesto en la tributación indirecta, ¿qué podríamos considerar en ambos casos? Claro, Francisco, vamos a ver, acá es un tema complicado, ¿verdad? Porque nuestras jurisdicciones, a veces desde el punto de vista jurídico, nosotros como tributaristas hemos tenido que lidiar con muchas arbitrariedades. En el caso de Costa Rica, si ustedes leen la ley del impuesto sobre la renta y el capítulo 11 reformado en el 2019, no vas a encontrar una norma expresa en la ley que grave la transacción o la venta indirecta de acciones. No hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría concluir uno inicialmente? Que básicamente no debería estar grabada la venta indirecta de acciones por respeto al principio de legalidad, principio de reserva de ley que aplican todos nuestros ordenamientos jurídicos. Sin embargo, Francisco, en un caso reciente nuestro acá en PwC en Costa Rica, ante una transacción que se puso en conocimiento del fisco, dos empresas residentes en Estados Unidos iban a hacer una transacción intragrupo completamente en Estados Unidos y al final del camino una de esas entidades era dueña de dos empresas costarricenses. Cuando se le planteó el tratamiento fiscal al fisco costarricense, básicamente lo que dijo es, bueno, vean, acá ustedes podrían utilizar la regla de reorganización corporativa, siendo que esta transacción sea neutra, en el tanto yo, fisco costarricense, entiendo que hay una continuidad del negocio. Sin embargo, si bien no lo dice expresamente, Francisco, y te lo quisiera leer tal cual lo dice, dice el fisco, también se entiende que las acciones no salen del grupo económico y en caso de que haya una venta posterior de estas, que sería indirecta, aquí estaríamos asumiendo que es indirecta, debe pagar el impuesto sobre las rentas del capital. Pues no lo dice expresamente, pero lo da a entender. Así que podríamos pensar que el fisco costarricense de alguna forma podría estar internamente, y bueno, y algo muy importante para nuestros amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. También tuvimos la oportunidad de comentar estos temas con el director general de tributación acá en Costa Rica y con la jefa del departamento de normativo, lo llamamos acá, quien es quien resuelve los private letter rulings, y su posición es que sí está grabada. Eso es totalmente informal, ¿verdad? Pero en este ruling que te acabo de leer, lo dejan entrever. Ahora, nuestra posición técnica es que sería ilegal porque es contrario al principio de reserva de ley y el principio de legalidad en materia tributaria, ya que para gravar una determinada transacción esto debería estar expresamente normado y no está. Justo por ahí quería moverme. Alex, ¿tu comentario? Muy en línea. Yo creo que en El Salvador, al contrario de Costa Rica, nos estamos moviendo a la idea de la no tributación de la transferencia indirecta. Tomando en cuenta esta reforma que se dio en el 2024, ya queda muy claro a nivel de la ley, por el mismo principio de legalidad y reserva de ley que mencionaba Randall, lo mismo aplicaría en El Salvador, que no estaría grabado la transferencia indirecta. Curiosamente, claro, porque acá el cambio es un poco más nuevo para generar la exención, pero por el otro lado, pues vía interpretación, entonces ya se deja entre líneas esa situación, ¿no? Muy buen comentario. Alex, Dinora nos hizo una pregunta respecto del UBO en El Salvador, que ella tenía entendido como que no era
aún obligatorio. ¿Nos puedes elaborar un poco sobre ese reporte? Sí, con gusto. En El Salvador, por el punto de vista tributario fiscal, no estamos obligados a reportar nuestro UBO, pero sí por las reglas de AML, nosotros tenemos la obligación dentro de toda nuestra debida diligencia de tener conocimiento de la información de nuestro UBO y también así de los proveedores con los cuales nosotros nos relacionamos, pero eso desde el punto de vista de AML, no desde el punto de vista fiscal. Claro, es que nada más para aclarar, entonces el AML es un tema interno, más no que tengo que reportarlo, solo si alguien me preguntara en el cumplimiento de las normas de control de lavado de dinero, yo sí tendría que evidenciarlo para los efectos de documentar que hice mi trabajo de investigación, right? Es que creo que es una diferencia marcada, ¿no? Porque me parece que la pregunta era un poco, ups, yo no sabía que lo tenía que reportar, ¿sí? Gracias, gracias. Tinora, vi que te comprendiste la respuesta, excelente. Y gracias por preguntar, ¿eh? Bien, vamos a movernos un poco ahora a la administración tributaria. Creo que ya Randall nos había hecho unas anotaciones respecto de que la administración tributaria efectivamente emite un ruling, responde y demás, y pareciera que vía el ruling, en ausencia de un reglamento, van moviéndose más hacia enmarcar el cobro. Del lado de Salvador, tenemos efectivamente una teoría un poquito más abierta en el sentido de cómo están interpretando el tema fiscal. Quizás aquí voy a subir un momentito a Jorge. Jorge, en el caso de Panamá, ¿qué cosas hemos visto en este tema de la administración tributaria y las guías y los procedimientos a seguir en las reestructuraciones? ¿Y por qué lo traigo? Porque justo acabo de leer hace unos minutos una resolución de la Dirección General de Ingresos donde el director le delega autoridad para firmar al jefe o subjefe del departamento jurídico en el reconocimiento de las transacciones de enajenaciones de valor que no generan ganancia de capital. Entonces, eso es lo que me motiva a traer un poco para escuchar las experiencias que hemos tenido en el caso panameño. Sí, definitivamente. En el caso de Panamá existe más apertura de parte del contribuyente a presentar esta información ante la autoridad tributaria con miras a cumplir con lo que indica la normativa, y la autoridad sí es muy clara en cuanto a lo que espera recibir de parte del contribuyente, emitiendo guías con la información específica que espera recibir. Por ejemplo, si es una transacción que se realiza en el extranjero, espera recibir ese contrato de compraventa de acciones, espera recibir ese contrato timbrado, generando una implicación en ese impuesto. Incluso en transacciones de reestructuraciones de grupos multinacionales, entiende que podrían existir ganancias, y la normativa contempla esa posibilidad, que es muy interesante, pero sí requiere que los obligados tributarios por entidades que generan renta agradable en Panamá, al realizar una disposición de esas acciones, presenten la información. Entonces, ¿qué pasa? Se generan muchas solicitudes ante la autoridad tributaria de reconocimiento de que he presentado esta información, y la autoridad debe resolver, o incluso debe llegar a decir: no estoy de acuerdo con esta información que me han presentado para soportar que no existió ganancia en esta transacción, entonces voy a entrar a verificar esa transacción. Quiero ver a dónde está de verdad la información que indica que no se ha generado ganancia dentro de esta transacción, y entonces tiene muy relacionado con el contexto de tener muy preparada la información que soporte que realmente no ha existido ganancia dentro de la misma. Muy buen punto. Ahora me muevo un poco a Dominicana nada más para dejarles una referencia. Efectivamente, en Dominicana también se tiene que presentar un business case a los efectos de que la administración tributaria analice y pueda emitir concepto previo en relación a la situación de la ganancia de capital y la reorganización. Es un poco más complejo el proceso de lo que nosotros manejamos en nuestros países,
acá en Centroamérica, pero efectivamente también está documentada la metodología para poder nosotros acceder a ese elemento. Entonces, claro, estamos pensando en una operación, en una reestructuración, necesariamente debemos pasar revista a esos requisitos porque de una u otra forma, lo vemos claro con Alex, el movimiento hacia dónde va. Ya ven, como dice Jorge, en Panamá me están pidiendo más documentación y de hecho, esa documentación del lado nuestro, la administración tributaria, como corresponde, está siendo muy metódica en cuanto a la calidad de esa información, a su contenido, a su origen y a las formalidades que necesita. Del lado de República Dominicana, efectivamente también tenemos una incidencia en esa línea de pensamiento, la formalidad por delante, y creo, Randall, que en el caso de ustedes no nos escapamos, ¿verdad? Correcto. Yo creería que como bien señalabas hace algunos minutos, lo que estamos observando es, tal vez no tenemos esas formalidades a nivel de lo que existe en República Dominicana, pero lo que están tratando de hacer los contribuyentes, y es lo que hemos podido observar, es al menos ante la ausencia de esa regulación que bien señalabas y que yo había comentado, básicamente pedir un criterio, ¿verdad? Con fundamento en nuestro artículo 119 del Código Tributario. De hecho, coloquialmente se llaman acá en Costa Rica una consulta 119, que es plantearle tu transacción al fisco costarricense con tu respuesta o interpretación correcta sobre las normas y así entenderlo. Un punto, Francisco, que no me quisiera, digamos, que se me olvide mencionarles el día de hoy a todos quienes nos acompañan, es algo muy interesante que ha generado mucha discusión y es que la posición de la administración tributaria vía estas resoluciones u oficios es algo muy interesante que no sé si en los otros países sucede, pero resulta que han venido tomando la posición que ante la venta de un establecimiento mercantil, es decir, no de las acciones, vendiste tu negocio, agarraste toda la maquinaria, inventarios y lo vendiste, que uno presumiría que bajo la ley costarricense, el artículo 1 de la ley de renta dice que los bienes afectos a tu actividad lucrativa pagan en el impuesto a las utilidades, es decir, un 30%. Si tú vendes el establecimiento mercantil, al final estás vendiendo bienes afectos. Llamó la atención a todos los asesores y a todos los contribuyentes que la posición de la administración tributaria fue ya en 2 rulings que si vendes el 100% de tu negocio, puedes optar por el tratamiento de las rentas de ganancias de capital. Entonces, en lugar de pagar el 30%, pagas un 15%. Llegó otro contribuyente y consultó y dijo, bueno, está bien, vean, yo soy una empresa en el ramo de las telecomunicaciones, voy a escindir parte de mi negocio, voy a vender esta línea operativa y el fisco le dijo, no señor, qué pena, me paga en la tarifa del impuesto a las utilidades porque ese no era su negocio principal y usted está conservando parte de tu negocio. Entonces, tal vez para contestarte directamente, yo creo que estamos muy case by case, ¿verdad? Sobre todo en estos rulings. Y yo creería, y repito, 3 elementos que quisiera que todos se lleven el día de hoy. Para aplicar el tratamiento de una reorganización corporativa, que no es una exención, sino es un diferimiento de la ganancia de capital, ¿verdad? Porque tenemos que mantener los valores históricos y yo hablaría de neutralidad fiscal, continuidad del negocio y, como bien dijo Francisco, business purpose. Todo esto debería estar bien documentado a nivel de acuerdos de accionistas y toda la documentación que vamos a hablar después de defense files y todo lo demás para podernos proteger. Excelente. Teníamos una pregunta acá, creo que ya estamos en la parte final y no quisiera dejarlas por fuera. Alguien pregunta respecto a
la transferencia indirecta, si se grava, pero hay excepciones. ¿Qué ocurre? Es que cada legislación de cada uno de nuestros países tiene una dinámica diferente. En el caso de Panamá, efectivamente está grabada, pero existe un apartado relacionado con la reorganización, es decir, esa transferencia indirecta se da en el contexto de una reorganización, puede no estar afecta. Como bien indicaba Randall, efectivamente en Costa Rica puede existir, pero tienes que cumplir con esos 3 elementos que él mencionó. Del lado de Dominicana, efectivamente existe la obligación, pero esa situación es calificada previamente por la administración tributaria. En el caso de Alex nos decía que efectivamente podría en el camino moverse la administración tributaria hacia ese principio de no gravabilidad. Es interesante. No obstante, yo pensaría que al final de cuentas va a moverse a un caso por caso porque no podemos decir abiertamente que ocurre una situación fuera si hay activos dentro del país. No obstante, pues cada administración tributaria lo podrá considerar en el contexto de que ella lo quiera considerar, ¿no? Bien, ya hacia el final, no quisiera dejar de hacer anotación de algo importante. Cuando nosotros estamos hablando de reorganizaciones, de reestructuraciones, de ganancias de capital, ese, digamos, mal habido concepto de que no se van a dar cuenta es algo que nosotros tenemos que sacar de nuestra analítica. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de situaciones societarias formales. En cada uno de nuestros países, desde un punto de vista societario, me atrevería a asegurar que no puede haber transferencia de acciones si no hay un registro formal a nivel de accionistas. Desde un punto de vista societario, ¿eh? Dejemos de un lado el tema de los registros de beneficiarios finales y demás. Pero yo me atrevería a asegurar, Randall, creo que hay un registro de accionistas que es presentable a la administración en caso de que lo solicite, ¿verdad? Correcto. Cualquier, como decís, como dijiste, dejando el UBO afuera, en Costa Rica, desde el punto de vista del derecho societario, derecho mercantil, hay una figura que se llama la doble intestación para la cesión de acciones o traspaso de acciones. Y esa doble intestación requiere, como bien tú dices, 2 cosas. Un endoso, que es una firma al título físico, y como bien señalabas, un asiento en el libro de registro de accionistas. Y como tú bien sabes, en cualquier auditoría fiscal, en el requerimiento inicial de todo lo que nos piden, deme su libro de registro de accionistas. Correcto, Entonces, clarísimo. Eso no, es ni siquiera llegamos al UBO, como tú dices. Ahí ya tengo un riesgo. correcto. Fíjense, aquí en Panamá, igual en el caso tuyo, Alex, en El Salvador, ¿verdad? Sí, es correcto. Igualito que como mencionaba Randall. Entonces, claro, de repente nos escondemos bajo la teoría y que no, está bien, pero es que esa es la transferencia directa. Fine, pues vamos a darle un punto vamos a darle un cheque, es la transferencia directa, pero el concepto está allí, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, por allá por el año 2011, nuestra legislación cambió para exigir impuesto de dividendos sobre los préstamos a accionistas. Entonces, curiosamente, ahora cuando se inician los procesos de fiscalización, ahí Randall les leyó la primera preguntita, es el libro de registro de accionistas, déjame acá, pero no es originalmente para ver cuántas transferencias se dieron, es en realidad para ver si
Pedro Pablo es efectivamente el accionista de la compañía. ¿Por qué razón? Porque al tener esa evidencia, yo puedo contrastar si hay una cuenta por cobrar a Pedro Pablo y basado en ese tema, entonces la administración tributaria puede concluir si efectivamente hay un saldo por cobrar que merecía pagar impuestos sobre dividendos. Entonces, definitivamente esa situación está sobre el tapete y me permito unirla con los elementos de sustancia sobre forma. En la materia fiscal debemos recordar que esto no podemos dejarlo a un lado porque en la mayoría de nuestros países esa situación es de una u otra forma el sustento para muchos de las exigencias que hacen las administraciones tributarias, porque pues simple y llanamente se intenta utilizar figuras novedosas para liberar elementos que están claramente definidos en la legislación como elementos gravables. Dicho esto, Jorge, creo que llegamos al momento final. No tenía en el privado ninguna otra pregunta. Les permito un minutito a cada uno para que podamos cerrar. Randall. Gracias, Francisco. Bueno, desde la perspectiva costarricense, yo creo que lo más importante es que previo a cualquier transacción es muy importante tener en consideración todos los pronunciamientos que desde el 2020 se han venido dando por parte de la Dirección General de Tributación y quisiera hacer especial énfasis a lo que dice Francisco ya en un mundo globalizado, ya con las nuevas regulaciones y normativas que hay en nuestros países centroamericanos, ya no es cierto que una estrategia fiscal posible sea catch me if you can, ¿verdad? A ver si se dan cuenta, a ver si me persiguen. No podemos basar nuestras estrategias fiscales en eso y yo creería que lo más importante es previamente a cualquier transacción, hacer un análisis integral de la misma. Excelente, gracias, Randall. Alex. Pues para mí yo creo que uno de los aspectos que quisiera resaltar para fines del público y viéndolo mucho desde la perspectiva de El Salvador, pero creo que es aplicable para todos los países, son todos los pasos previos a un análisis de reestructuración. Creo que eso es clave dentro de la figura de cada organización. Evaluar principalmente cuál es la situación actual de la compañía para identificar cualquier riesgo legal, fiscal que pueda evidenciarse por medio de una reestructuración y asimismo también con eso se puede establecer claramente cuáles son los objetivos y metas que se deben de establecer dentro de una reestructuración y la planificación de la misma. Ya con eso y la identificación perfecta de los riesgos se puede ya avanzar para miras de encontrar un defense file, una documentación y soporte que evidencie, en caso que la autoridad fiscal lo requiera, de que la reestructuración corporativa fue llevada a cabo siguiendo al pie de la letra todos los aspectos de nuestra normativa. Entonces creo que esta parte es clave dentro de los pasos previos a una reestructuración. Excelente, excelente, Alex. Muy bien. Jorge. Sí, yo solo cerraría indicando que es muy importante generen un manual, generen una guía que les permita llevar un registro detallado exactamente de qué ocurrió durante un procedimiento de reestructuración. Analicen muy importante lo previo, lo que ha ocurrido durante, las conclusiones y documentenlo muy bien. Es importante tener esa amabilidad con los compañeros del futuro, con yo del futuro, que eventualmente va a querer regresar a analizar exactamente lo que pasó con esa transacción. Generen ese defense file que les permita tener el registro detallado de lo que ocurrió, quiénes fueron los actores y cuáles fueron las decisiones que se tomaron. Veo que Randall levantó la mano. Sí, nada más porque teníamos en el privado un comentario en relación con Costa Rica, muy rápido. Efectivamente, nuestro amigo Félix Benavides nos dice que en Costa Rica hay algo que no mencioné.
resulta que en todas estas reorganizaciones corporativas, si hay bienes inmuebles, hay toda una discusión de fondo de que a pesar de que yo en una reorganización esté moviendo bienes inmuebles y no haya un cambio de control a nivel de UBO o incluso 2 niveles para arriba, hay criterios que yo considero ilegales completamente que han dicho que aplica el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles. Así que muchas gracias a Félix por ese excelente comentario. Pero nada más, Sí, perdón, Francisco y equipo. toda una teoría el impuesto de, de transferencia de bienes inmuebles, porque en principio, pues, si hay cambio de tenencia, entonces presume que hay una transferencia indirecta del inmueble. Esa es muy novedosa. ¿Ah? Nosotros del lado acá, y creo que no la he visto en ninguno de los otros países de la región, no lo tenemos. Iván Cienfuegos había preguntado por Perú y Colombia. Iván, Jorge te va a escribir, no te preocupes. Bueno, para no quitarle más tiempo, me robo estos 7 minutos para agradecerles infinitamente su participación en este Academy. Las preguntas han sido excelentes. Jorge, gracias por la organización. Randall, gracias por estar con nosotros. Fue tu primer evento de PwC Academy, pero creo que es el primero de algunos 1000 o 1500 porque ya vi que te gusta, así que ya podemos encargarte muy bien de este tema. Alex, muchas gracias. Señores, estén atentos a nuestras comunicaciones que próximamente le vamos a informar sobre nuestros siguientes eventos. Gracias y que pasen un buen día.